Le damos la cordial bienvenida al culto dominical de la Iglesia Cristiana Evangélica del Kilómetro Cero. En esta ocasión estará compartiendo nuestro querido hermano Woody Roland acerca del privilegio que tenemos los creyentes de ser llamados hijos de Dios. Querido oyente, le invitamos a que pueda tomar nota de este mensaje. Adelante, querido hermano. Porque siempre es un gran privilegio de compartir de la palabra de Dios. Cosas vienen, algo está de moda, siempre hay influencias en una cultura. Yo he visto cómo ha cambiado Bolivia en los años. Algunas cosas han cambiado muy rápidamente, otras cosas no tanto, ¿no? Yo paseé por La Paz, en la zona norte, y yo vi muchos edificios que son exactamente iguales. Ni creo que han sido pintados en los últimos 50 años, ¿no? Pero otras veces hay edificios grandes. Pero la diferencia es más notable que yo he visto aquí en Bolivia, es que todos andan así con su teléfono, ¿no? Y andando especialmente por La Paz, uno va a chocar con alguien, ¿no? Y eso es un peligro, y no sé. Debe haber una ley. Quiero mirar esta mañana un pasaje que me interesa mucho y es porque hay una juxtaposición, dos ideas que se combinan en una manera que trae algo a nosotros en cuanto a la verdad. Ahora voy a pedir perdón de antemano. Llegando en Avianca la semana pasada, yo perdí mi voz. Y si alguien está trayendo agua, ya tengo. Gracias, no. Quisiera que haga todo el viaje. Entonces, de vez en cuando voy a hacer esto. No es por la mala educación, solamente para la comunicación. Miremos a Mateo, el capítulo 13, vamos a leer hasta 4:2. Mateo 3:13 hasta Mateo 4:2. Susana ha mencionado que nosotros tuvimos el privilegio de comenzar un estudio bíblico, algunos lo llaman una iglesia, una comunión de hermanos, un estudio bíblico, pero se reúne cada domingo en la mañana a las 9, porque ellos están a una hora de diferencia. Ellos están ya casi para terminar su tiempo. Y yo pienso como aquí en Bolivia llegamos en 78 y comenzamos la asamblea que está en la zona norte, que está identificado como Iglesia Cristiana Emanuel. Y ahora al final de nuestras vidas no hemos cambiado mucho. Estamos comenzando una nueva obra en este pueblo. Este pueblo tiene mucho turístico. Tiene muchos restaurantes elegantes, pero no tiene una iglesia que predica la palabra de Dios. Y aún estando jubilados, Susana y yo comenzamos a orar y no había otra cosa. Tuvimos que comenzar algo. Y me alegro mucho, honestamente, porque hemos conocido nuevos hermanos que están comenzando a crecer y estamos enfocando en la vida de Jesús. Ya tenemos 1 año y medio de reunirnos. Nos reunimos en un café en su sala de atrás. Entonces tenemos excelente café para nuestro culto. Excelente. Y esto tal vez atrae a una persona a otra, pero después tenemos la palabra de Dios. Vamos al principio del ministerio de Jesús en Mateo 3:13. Yo voy a leer. Yo estoy leyendo ahora esta mañana de la Biblia de las Américas. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Inmediatamente tengo que parar. Porque allá en este momento uno tiene que preguntar ¿por qué? ¿Para qué? ¿Jesús va a bautizarse? ¿Es un pecador? No, por supuesto no. Los judíos en esos días no bautizaron uno al otro. Si uno era judío, era judío.
Solamente fue como cuando un gentil quisiera entrar en la comunión judía que ellos se bautizaron esta persona. Nada más. Había una pequeña secta cerca de lo que hoy en día es el Mar Muerto, que ellos sí lo hicieron para el arrepentimiento. Por esta razón, algunos creen que Juan era un esene. Esto fue el nombre de este grupo. Seguimos con el versículo 14. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús le dijo, pensé que alguien iba a acompañarme, respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y aquí los cielos se abrieron. Y él vio. Ahora, la terminología aquí indica que solamente Jesús vio esto y no los que estuvieron alrededor de él. Y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Seguimos. Versículo 1 de capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Aquí tenemos un momento que Dios el Padre se revela y habla de cómo Él está realmente aprobando la persona y tanto la obra que va a pasar ahora de Jesús. Y Él dice, este es mi Hijo amado. ¿Y qué pasa después? Inmediatamente, en el Evangelio de Marcos, es la primera vez que se usa esta terminología, pero él va a ir en todo el Evangelio, creo que son como 45 veces, que Marcos dice inmediatamente, inmediatamente, inmediatamente. Es un Evangelio de acción entonces. Pero ahora, inmediatamente, él va allí al desierto y está tentado por el enemigo. Eso es algo que yo puedo entender. Algunas veces las tentaciones más grandes que yo he experimentado vienen inmediatamente después de las victorias más grandes en mi vida. David mencionó la campaña de Luis Palau en el año 78. Qué privilegio de haber sido parte de esto y lo que el Señor hizo por medio de esta campaña. En parte la Iglesia Cristiana Emmanuel en la zona norte y en La Paz existe por medio de esta campaña. Dios hizo algo muy grande, pero después de la victoria estamos cansados. Estamos ahora enfrentando la realidad y hermanos, eso es cuando experimentamos la tentación. Jesús fue llevado desde estar aquí en la cumbre. Oh, mi Padre está complacido conmigo. Y después se va para enfrentar el enemigo directamente. No es ningún pecado ser tentado. Ser tentado no es pecar. Pecar, porque uno está tentado, es sí un pecado. Jesús fue tentado como nosotros.
Una vez ustedes han estado arriba en un lugar donde hay mucho viento y algunos árboles. A mí me encanta trepar y hasta hoy en día de andar. Y con mi esposa y yo hemos estado en algunos lugares en las montañas donde hay árboles que han experimentado tanto viento que se puede ver como fueron así torciendo por la presión del viento, pero han resistido. Jesús aquí en este momento está experimentando toda la tentación que nosotros podemos imaginar. Cada tentación, y uno va por el pasaje, es tentación para el poder, es tentación para la plata, es tentación para no seguir el plan de Dios. Y esas son las tentaciones de nosotros, ¿no? Martín Lutero, y me encanta la historia de la iglesia, y lo enseñaba por muchos años. Martín Lutero dijo una vez: ustedes deben inventar nuevos pecados porque siguen con los mismos que siempre. Y él dio una lista de los pecados de falda, de poder, de plata, y él dijo: por lo menos ustedes deben ser originales. Pero hermanos, no hay pecados originales. Son los viejos que repetimos vez tras vez. Y Jesús fue enfrentado por esta tentación. Él pudiera evitar todo el trabajo duro de su ministerio público si él hubiera caído en la tentación del enemigo. Porque Satanás dice: aquí están todos los reinos. Son tuyos. Aquí están. No tienes que hacer nada. No tienes que pasar por los próximos 3 años y medio de vida. No tienes que pasar por la cruz. No tienes que pasar por todo lo difícil que vas a enfrentar. Aquí está todo. Todos los reinos de este mundo. Y Jesús respondió cada vez con la palabra de Dios, mayormente de Deuteronomio. Pero Él respondió con la palabra. Entonces, cuando yo veo el libro de mi esposa, yo creo que es sumamente importante que estemos en la palabra cada día. No es suficiente venir aquí el domingo en la mañana. Lo siento, los ancianos. No es suficiente. Uno tiene que levantarse mañana, lunes, con la palabra abierta. Tiene que seguir adelante el martes. Eso tiene que llegar a ser un hábito en la vida. Antes de jubilarme, yo estuve en la obra del Señor tiempo completo, 45 años. Tengo que confesar algo a ustedes. Yo pasé tal vez los primeros 8 años en la obra del Señor sin un buen hábito de tener mi propia vida devocional. ¿Por qué? Bueno, siempre estuve preparando sermones, siempre preparando estudios. Y yo dije, bueno, eso es suficiente. No es suficiente. Yo necesito mi propia relación con mi Dios por medio de Jesús. Y si no tengo esta relación viva, como agua viva, yo no tengo nada para dar a ustedes. Es solo por medio de lo que uno tiene en su propia vida que uno puede compartir con los demás. Ahora, ¿cómo es que Jesús resistió la tentación? Bueno, como ya he dicho, Él tenía la palabra de Dios y no hay duda de esto. También el Espíritu Santo que nosotros tenemos. Pero yo creo que en este contexto, en esta juxtaposición que yo mencioné más antes, que nosotros vemos algo más. Y eso es que Él ya tenía su autoidentificación como el Hijo aprobado de Dios el Padre. Él tenía esta autoidentificación, eso es quien yo soy. Y así yo tengo algo que va a ayudarme a resistir el enemigo. Ahora,
Nosotros, si somos cristianos aquí en esta mañana, también tenemos una autoidentificación que nos ayuda a resistir el enemigo. Y amigos, si usted está aquí de visita o hasta ahora no ha recibido a Cristo como su Salvador, si todavía está en camino, como dijo siempre el hombre que me discipulaba, bueno, gracias por asistir. Pero esta autoidentificación que yo voy a describir aquí, eso es para el creyente que ya ha confiado en el Señor. Sin embargo, si ustedes llegan al punto de confiar en lo que Jesús ha hecho, ustedes también podrían tener esta autoidentificación. Entonces, eso es simplemente hablando abiertamente de lo que puede ser el cristianismo para ustedes. Wow. ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Qué es tu identificación, mi hermano, en la fe? Bueno, primeramente, tú eres un hijo o hija adoptado del Dios Altísimo. La adoptación no fue nada nueva para mí en la vida. De invitar a alguien a ser parte de mi familia no fue algo novato. Yo tenía un hermano, él ya está en la presencia del Señor, pero yo tenía un hermano que era biológicamente mi primo. Mis tíos fueron matados en un accidente, un choque de autos. Dejaron 7 niños, que uno de ellos llegaron a mi familia, fue adoptado por mis padres. Yo tenía apenas 2 años cuando pasó este accidente. Yo nunca le identifiqué o entendí que él era algo diferente que mi hermano verdadero. Él me llevó por 10 años. Él odiaba compartir el cuarto conmigo y tuvimos que compartir un cuarto. Y yo llorando en la noche como más pequeño, él siempre tenía algo de dulces ahí en el cuarto y yo robé siempre de sus dulces. Él odiaba compartir la vida conmigo. Pero ya como adultos llegamos a ser hermanos así. Y cuando él falleció de cáncer y yo prediqué su entierro, fue uno de los entierros más difíciles que yo he hecho en mi vida, porque esto fue mi hermano. Y él había pedido que yo quisiera que yo predique sobre Romanos capítulo 8. ¿Y qué está en Romanos 8? Bueno, yo voy a leerlo. Romanos 8, 14 al 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de ¿qué? Adopción, como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre o Papi. Esa es la palabra en el hebreo, Papi. Tú eres tan íntimo con nosotros, tan cerca de nosotros, ya somos hijos tuyos. Mi padre no era solamente mi padre, pero mi gran amigo. Yo no sé cómo pasó y no puedo recordar en esta etapa de la vida, pero yo no hablé con mi padre como padre o papi. Siempre le llamé por su nombre, Morgan. Yo no sé cómo comenzó, pero fue así. Tuvimos una relación de padre e hijo, amigo y también hermano, porque mi padre era un cristiano comprometido. Yo no tenía temor de hablar de cualquier cosa con mi padre. Él y yo tuvimos una manera de conversar juntos, aun cuando él era anciano. Tuvieron su casa todavía mi hermana, que
ella dijo, ellos tienen que entrar en un apartamento para no tener que cuidar todo. Tú tienes que hablar con nuestro padre. Ella siempre lo llamó padre o papi. Y tú tienes que hablar con nuestro padre para que él venda la casa. Entonces yo fui para hablar con mi padre. Yo dije, mi hermana Janet, ella quisiera que yo te hable de algo. Te hable de algo. Y él me miró y dijo, Janet, ¿quiere que yo venda la casa, no? Sí, exactamente. Ok, vamos a vender la casa. Y tuvimos una manera de simplemente hablar directamente al grano. Ahora tenemos un Padre Celestial porque somos hijos adoptivos de un Padre que nos ama, un Padre que ha invitado a nosotros a ser parte de su familia. Y nosotros podemos hablar tan directamente con Él. Yo paso mucho tiempo orando en el auto, donde tengo que manejar en un lugar solo. Muchas veces yo estoy, Padre, estoy orando. Me encanta que hay celular en los autos ahora, porque nadie va a pensar que estoy medio chiflado, medio loco, ¿no? Yo puedo estar hablando y todos van a pensar que estoy hablando por el teléfono aquí, por el Bluetooth. En Efesios 1, 4-6 dice, el amor nos predestinó. Algunas veces no queremos hablar de esta palabra, pero aquí está en la Biblia. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Nunca fue mi deseo de ser cristiano. No tenía nada de interés en el cristianismo. Yo había salido de la casa de mis padres, ya he dicho, cristianos comprometidos. Y yo pensé, eso no es para mí. No quiero tener nada de ver con el cristianismo. Yo salí de su casa. Yo no sé hasta hoy en día cómo Dios lo hizo. Pero Él me jaló, empujó, me pateó, pero en una u otra manera me llevó a un espacio en la vida donde yo tuve que ponerme de rodillas. Nadie me predicó, nadie compartió conmigo, nadie me dobló el brazo. Pero yo recordé a mi padre. Yo pensé, Morgan siempre se puso de rodillas para orar antes de ir a la cama, entrar en la cama. Yo debo ponerme de rodillas también. Me puse de rodillas y yo dije, Dios, si tú estás allá, yo soy Woody, soy un pecador y yo necesito vida. Y Él me salvó. Él me predestinó para adopción como hijo de Él. ¿Qué es algo más en nuestra autoidentificación? Bueno, si somos creyentes, somos amados por Dios. Esto fue hablado en la cena del Señor esta mañana. Y algunas veces se combina la cena con la prédica. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero eso es el Espíritu Santo guiando. Y dice que en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Otro versículo en 2 de Tesalonicenses 2, 16 al 17. 2 Tesalonicenses 2, 16 al 17. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza para gracia. Él consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra
Bueno, David habló de nuestros 50 años de matrimonio. Yo conocí a Susana en un estudio bíblico. Cuando yo recibí a Cristo, yo no sabía todas las reglas del cristianismo todavía, porque yo no era parte de una iglesia y entonces yo comencé un estudio bíblico con mis amigos. Yo no sabía que tal vez hubiera sido mejor tener algo de experiencia o algo de conocimiento en la palabra. Yo recibí a Cristo y 2-3 semanas después yo comencé este estudio bíblico y creció desde 3 personas a 6, a 12. Por fin había como 60 jóvenes como yo, medio hippies, ¿no? Su pelo largo, su ropa como era en este entonces. Y yo tuve que aprender cada semana algo para compartir con ellos. Yo tuve un amigo que me acompañó en este estudio bíblico y yo dije, Gary, hay muchas señoritas que están llegando a conocer a Cristo como su Salvador y no sería saludable, yo no sabía mucho, pero yo sabía esto, no sería saludable que nosotros comenzamos a discipularlas, pero tú tienes una amiga cristiana con quien estás saliendo. ¿No sería posible que ella podría venir y ayudar en este estudio bíblico? Y así es que Susana vino la primera vez al estudio bíblico. Y yo puedo recordar hasta hoy en día. Ella entró con su pelo, ella entró con su chaquete de que fue de cuero, como llevábamos en esos días. Y yo dije, wow, una mujer que ama al Señor y es tan bella, tan bonita. Y yo robé a mi esposa de mi mejor amigo. Mea culpa, mea culpa, mea culpa. Todavía es un buen amigo. Está orando por este viaje. Por la primera vez en mi vida, yo amaba a alguien. Costó a Susana un poco más para saber que ella sí también me amaba, pero yo logré convencerla. Tener amor es algo especial. Si uno es joven y algunos de los más ancianos aquí, ustedes van a recordar este primer amor, la emoción, el pulso que está corriendo solamente por verla. Esos son días muy especiales. Y para algunos de nosotros que ya tenemos años de matrimonio, nunca debemos desanimar a los jóvenes. Algunas veces un joven se presenta, yo estoy enamorándome con María. Bueno, uno tiene que recordar que hay mucho de lo difícil en el matrimonio y no es toda emoción. Yo recuerdo cuando nosotros nos casamos y estuvimos tan felices. Y algunos se preguntan, bueno, es un buen día, pero el próximo año va a ser muy difícil. Ok. Otros diciendo, ya estáis tan felices ahora, pero en 10 años, o cuando lleguen los niños, esto va a ser más difícil. Hermanos, yo todavía amo a la mujer. Todavía estoy feliz. No debemos desanimar a los jóvenes. El amor es algo lindo que Dios nos da. Y Él nos ama. Él nos ama con quienes somos. Él nos ama con nuestra personalidad. Él nos ama con nuestro acento. Él nos llama así con toda nuestra historia como un ser humano. Él nos ama aun con los errores que hemos cometido, las caídas en el pecado. Él nos ama. Y esto nos da una seguridad y una fuerza para resistir al enemigo. ¿Cómo voy a cometer este pecado? Yo tengo a alguien que me ama y nunca quiero avergonzarle. Nunca, jamás. Hay algo más de nuestra autoidentificación como un hijo de Dios.
yo soy y tú eres, si eres un hermano en la fe, un heredero y coheredero con Jesús. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Tito 3, 6 al 7. Tito 3, 6 al 7. Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Qué pasa con un heredero? Bueno, ellos reciben de las riquezas del padre o abuelo que ha hecho ellos herederos. Cuando mis padres fallecieron, había un poco de plata que aún existía después de todos los gastos y costos que están involucrados en morir hoy en día. Y esto fue dividido entre la viuda de mi hermano, mis dos hermanas y mi persona. Y eso es honestamente como Susana y yo llegamos a este pueblo de Lanesboro, donde vivimos actualmente, es porque yo he sido un misionero y un pastor, un obrero toda mi vida. Yo no sé nada de invertir plata. Yo no tengo menor idea qué hacer. Yo no soy experto en esas cosas, pero yo tenía esta plata y yo dije, bueno, siempre es bueno comprar una casa, ¿no? Eso es algo bueno y buscamos y encontramos este lugar y tuvimos justo lo suficiente para comprar este condominio donde vivimos ahora, en un edificio que fue construido en 1917. Y construimos nuestro apartamento ahí adentro y estamos tan cómodos. Y el Señor también ha abierto el camino para un ministerio allá. Todo comenzó con una herencia. Ustedes son herederos también, pero no de una pequeña cantidad de plata. No, ustedes son herederos de todas las riquezas de Dios. Y eso es lo que Él quiere proveer para nosotros. Y si soy un heredero así, no quiero avergonzar a Él quien quiere darme mi herencia. Nunca, jamás. Bueno, yo podría seguir más y más, pero es un día un poco caliente y aún más caliente aquí arriba. Van a permitirme algunos aspectos más de nuestra autoidentificación como cristianos. Soy libre en Cristo. Juan 8:36. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Juan 8:36. Primero de Pedro 2:16. Ahora andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad o el pecado, sino empleadla como siervos de Dios. Yo hablé de salir de la casa de mis padres y no era cristiano. Yo pensé que por fin yo soy un hombre libre. Yo voy a vivir mi vida así como quisiera. Y yo era un esclavo al pecado. Y cada uno de nosotros hemos sido esclavos al pecado. Yo sé porque dice así en Efesios capítulo 2 así. Éramos así esclavos al príncipe del poder del aire, el que tiene poder en este mundo. Éramos esclavos, pero ahora en Cristo libres.
libres para hacer el bueno, libres para vivir como sus hijos adoptivos, libres para hacer una diferencia en este mundo. ¿Me dan permiso para decir algo directamente al boliviano? Hoy en día, tal vez más que nunca, hay necesidad de reavivamiento. Reavivamiento aquí en la iglesia, pero un reavivamiento que va a alcanzar a nuestros vecinos y a nuestra ciudad y a nuestro país. Yo siento algunas veces que los cristianos que ya están en la fe están contentos de sentarse aquí adentro. Están cómodos. Tenemos el mismo vocabulario. Entendemos ciertas palabras. Podemos hablar de santificación, justificación y no sé qué mación. Pero nosotros tenemos un vocabulario. Nos entendemos. Si vamos aquí afuera, ellos no nos entienden. Requiere algo de valor. Nosotros tenemos que ver un movimiento del Espíritu Santo aquí en Bolivia. Ahora, yo sigo las noticias aquí en Bolivia. Yo tengo en mi teléfono algo que me da noticias de Bolivia cada día. Entonces yo sé del precio de pan, yo sé de lo que pasó en las elecciones, yo sé. Hermanos, no es que necesitamos un nuevo gobierno, no es que necesitamos el mejor precio de pan para ser felices, no es que necesitamos nada aquí en este país fuera de un movimiento, una ola del Espíritu Santo, donde personas pueden oír y recibir el Evangelio de Jesucristo y ellos mismos pueden ser libres también y no esclavos a su pecado. Anoche Isaac nos recogió del aeropuerto y me pusieron ahí delante y pude conversar un poco con él y pasamos por una de sus salas de eventos y yo no sé quién, pero alguien pagó mucho para este matrimonio. Alguien pagó mucho. Y comenzamos a hablar sobre esto. Pero yo pensé, ahí hay personas que esta noche, comenzando su matrimonio, van a estar tomando, van a estar peleando, todas las dificultades en la familia van a surgir. ¿Y a qué propósito? Son esclavos y nada más. Nosotros queremos dar la libertad a nuestros ciudadanos aquí en Bolivia. Casi lo mismo, pero un poco diferente. Yo soy esclavo de Cristo Jesús. Yo soy libre, pero ahora soy esclavo. No puedo hacer cada cosa que quisiera. 1 de Corintios 9:19. 1 de Corintios 9:19. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar a mayor número. David habló como yo mal pronuncié mi profesión. Y yo compartí la historia con un hermano en esta mañana. Antes de entrar en la obra, yo era un piloto de aviones. Yo era un instructor en aviación civil. Yo enseñaba en una universidad en Texas. Y fue una profesión muy interesante. Me encantaba estar. ¿Quién no? Esto fue toda una aventura para un hombre joven. Llegué aquí a Bolivia y yo pensé, voy a pasar 2 años en Bolivia haciendo la obra como los ancianos en nuestra asamblea nos encomendaron. Voy a estar aquí, voy a invertir y después voy a volver a los estados y buscar trabajo con una línea aérea o algo.
Pero algo me pasó. En esos días yo me enamoraba más con Cristo y más con la obra y aún mucho más con Bolivia. Y cuando yo volví a los estados, no tenía otra opción, yo tuve que volver. Porque había algo aquí para mí, para hacer. Y fue necesario. Entonces estoy libre. Pero también yo soy uno que tiene que servir al Señor. Parte de nuestra autoidentificación con todo lo que ya hemos dicho es que nunca seré abandonado por Dios. Hebreos 13, 5 al 6. 13, 5 al 6. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Es interesante cuántas veces la Biblia dice que debemos ser contentos. Porque esto de no estar contento, de siempre estar buscando más, puede llevarnos a lugares no indicados. Contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podré hacerme el hombre? Hay un error teológico que existe hoy en día en algunos círculos aquí en Bolivia. Y eso es la idea que si somos cristianos, vamos a tener prosperidad en todo. Honestamente, yo no sé de dónde vino esta idea, porque yo he experimentado más problemas en mi vida por ser cristiano que cualquier otra cosa. Las dificultades entre hermanos, esto de tener que seguir adelante en la vida, esto sí ha sido difícil. Pero dice, aún así, nunca voy a ser abandonado. Quiero compartir algo aquí que nunca he compartido desde el púlpito, la primera vez yo creo. Cuando salimos aquí de Bolivia en el año 90, y eso es porque yo me enfermé con fiebre tifoidea y algo pasó con mi corazón y fue muy difícil estar en La Paz, ¿no? Que fuimos a los Estados Unidos y una asamblea de los hermanos me invitó a venir a ellos y trabajar con ellos. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Y la asamblea tenía como 100 personas. Bueno, en los próximos 2 años y medio se duplicó y ya tuvimos 200. Mayormente por personas que se convirtieron, que llegaron a conocer al Señor, no vinieron de otras iglesias. Es lo que llamamos crecimiento por transferencia. Es mucho mejor tener crecimiento por conversión. A los 2 años y medio, la iglesia había cambiado tanto que fue difícil para algunos hermanos, especialmente para los hermanos que dijeron que fue imposible evangelizar en esta ciudad. Y ellos se pusieron en mi contra. Fueron los 6 meses más difíciles en mi vida, fuera de la enfermedad de mi esposa. 6 meses. Bueno, el mejor artículo que yo leí en una revista cristiana en este entonces fue cómo asistir su propia crucifixión. Cómo asistir su propia crucifixión. Y esto fue el mejor artículo que yo leí. Fue tan difícil. Pero hermanos, yo puedo dar testimonio de algo. Dios nunca me abandonó. Y yo no sé qué problemas que ustedes están enfrentando, a qué ustedes tienen que volver a la casa, qué peleas existen en su vida. Pero si tú eres un hijo de Dios, hija de Dios, Él nunca va a abandonarte.
quiero terminar con un último aspecto o característica de nuestra autoidentificación que nos permite resistir al enemigo. Y esto suena como una herejía. Tengo la esperanza de ser como Jesús. Tengo la esperanza de ser como Jesús. Si no me creen, vamos a las Escrituras, Romanos 8:29. Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, ahí está la palabra otra vez, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primera de Juan 3, 2 al 3. Primera de Juan 3, 2 al 3. Amados, ahí está esta palabra otra vez. Somos amados. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Recibimos a Cristo y todavía no hay mucha evidencia de quiénes somos. No hay evidencia que somos hijos de Dios. Pero poco a poco comenzamos a cambiar. Y después pasamos por la vida. Y ya quienes somos no es quien éramos en este entonces. Y dice ahí en 1 de Juan que seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. En el momento de verle, en el momento de entrar en su presencia, en el momento de morir, todo lo que todavía queda de lo pecaminoso, del mundial, de lo que es de esta tierra, va a ser quemado. Y ahora yo voy a tener una comunión perfecta con mi Dios. Somos hijos, amados, perdonados, herederos. Somos libres, pero a la vez esclavos y siervos. Pase lo que pase, sea lo que sea, nosotros tenemos la certeza que Él nunca nos abandonará. Y nosotros miramos al futuro con la esperanza de ser completamente transformados. Esta realidad, esta autoidentificación me permite con el Espíritu Santo de resistir al enemigo, porque yo quiero vivir como quien yo soy. Y eso es lo que yo quiero para ustedes también. Que esto no sea otra prédica, pero que ustedes puedan volver y pensar, sí, yo soy un hijo adoptivo. Yo soy un hombre libre. No tengo que volver a este mismo pecado vez tras vez. Yo soy alguien que está predestinado a servir a Dios. Y eso es nuestra autoidentificación divina. Oremos. Padre, yo sé que mi voz no fue tan buena y mis debilidades fueron evidentes. Pero yo quiero pedir que tu palabra habla por medio del Espíritu Santo a cada hermano acá. Y que nosotros podamos salir de este lugar, Padre, con una certeza, una seguridad de quiénes somos en Jesús. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser las personas indicadas para hacer tu obra
en Cochabamba. Ayúdanos a ser tus manos y pies y boca acá. Y Padre, oramos una vez más por un movimiento de tu Espíritu, donde vemos tu obra hecha en tu manera y siempre para tu gloria. Oramos así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Agradecemos a Dios por su palabra que siempre nos anima y desafía a hacer los cambios que tenemos que hacer en nuestras vidas. Gracias al hermano Woody Roland por el mensaje. Le esperamos en nuestro siguiente culto dominical. Si desea visitarnos puede hacerlo. Estamos ubicados en la avenida Blanco Galindo, entre el puente Quillacollo y la avenida Perú. Será una alegría poder recibirle. Dios le bendiga.